De un libro, un cuento. Ulises, del escritor irlandés James Joyce, que es uno de los más importantes escritores del siglo XX, y se publicó en 1922 en París. Es una de las novelas cumbres de la literatura universal. Y Ulises ha sido y es admirada y referenciada por escritores de todas las épocas. En la ciudad de Dublín, el 16 de junio de 1904, el sol asomaba tímidamente entre las nubes, bañando las calles adoquinadas con una luz pálida. Parecía un día como otro cualquiera. Pero para Stephen Dedalus y Leopold Bloom, este sería un día inolvidable, marcado por encuentros, reflexiones y decisiones que transformarían sus vidas. Stephen Dedalus, un joven profesor de 22 años, despertó esa mañana con un sabor amargo en la boca. Vivía en la Torre Martello, una construcción circular junto al mar que compartía con dos hombres, con Mulligan, estudiante de medicina muy descarado y provocador, y Haynes, un inglés obsesionado con la cultura irlandesa, cuyo sueño siempre estaba perturbado por pesadillas, que hacía que Stephen lo mirara con recelo. Desde el inicio del día, Mulligan comenzó a burlarse de Stephen. Entre risas y comentarios hirientes, le recordaba a su madre, fallecida hacía poco tiempo, y el hecho de que Stephen se había negado a rezar por ella en el hecho de su muerte. Stephen soportaba esas palabras como una losa, porque su culpa lo perseguía constantemente, como un eco en su mente. De alguna manera se sentía atrapado entre un mundo que no entendía y que a su vez no le entendía a él. Durante el desayuno, mientras Mulligan hablaba con desenfado sobre temas triviales, Stephen observaba el mar desde la ventana, pensando en los caminos que la vida le negaba y los que aún podía abrir. Al final de la mañana, harto de esa tensión, tomó una decisión. No regresaría a la Torre Martello. En el transcurso del día, Stephen navegó por Dublín como si fuera un barco a la deriva. Dio clases en la escuela de los niños, pero su tono apagado y casi mecánico. Se dio cuenta que los niños apenas lo escuchaban. Y él sentía que cada palabra que pronunciaba era vacía, sin resonancia. Más tarde, visitó al director de la escuela, quien, tras entregarle su salario, le ofreció consejos sobre cómo comportarse y manejar las finanzas. Aunque Stephen agradeció su cortesía, no pudo evitar sentir desprecio por el paternalismo de ese hombre, especialmente cuando éste comenzó a hacer comentarios antisemitas. Mientras tanto, Leopold Bloom, un hombre de 38 años, se levantó temprano en su hogar, en la calle Eccles. Era un hombre práctico y meticuloso, pero también profundamente reflexivo. Su mente rara vez descansaba, incluso en las tareas más simples, como preparar el desayuno a su esposa Molly, siempre estaban acompañadas de una corriente de pensamientos y de asociaciones de ideas. Molly, la esposa, era cantante de ópera y su personalidad era exuberante. Llenaba cada rincón de la casa. Bloom la amaba, pero su relación había cambiado con el tiempo porque sucedió algo trágico: la muerte de su hijo Rudy siendo un bebé. Bloom sentía la ausencia de Rudy como un vacío constante, una herida invisible que no cicatrizaba. Esa mañana, mientras observaba a Molly en la cama, pensaba en su encuentro
que ella tenía planeado con su amante, Blaise Boyan. Y aunque el pensamiento lo atormentaba, no dijo nada. Bloom sabía que enfrentarlo directamente sería inútil. En cambio, decidió salir y perderse por las calles de la ciudad. Bloom pasó el día cumpliendo tareas cotidianas. Fue a correos a recoger una carta enviada por una mujer con la que mantenía una correspondencia anónima. En el mercado se detuvo a observar a las personas, fascinado por los pequeños detalles de sus gestos y por el sonido de sus palabras. Más tarde, asistió al funeral de un conocido en el cementerio, donde se encontró meditando sobre la muerte y el paso del tiempo. Mientras los demás intercambiaban palabras convencionales de consuelo, Bloom reflexionaba profundamente. ¿Qué dejaba cada persona al morir? ¿Qué significa realmente vivir? A medida que el día avanzaba, los caminos de Stephen y Bloom se acercaban. Stephen, tras una serie de conversaciones con amigos sobre arte, religión y política, terminó en una taberna, donde la bebida y las tensiones sociales hicieron que su mundo se volviera aún más caótico. Por su parte, Bloom continuó su recorrido por Dublín, observando con una mezcla de curiosidad y también de melancolía las vidas que se desarrollaban a su alrededor. Al caer la noche, los hombres coincidieron en una misma taberna. Stephen, ebrio y desorientado, se encontraba en medio de un altercado con un grupo de hombres agresivos. Bloom, que observaba desde un rincón, no pudo quedarse quieto. Algo en ese joven despertó en él una necesidad de protegerlo, quizás un reflejo de su deseo de haber podido cuidar a su propio hijo. Intervino, calmó la situación y ayudó a Stephen a salir del lugar. Bloom se llevó a Stephen a un refugio temporal y, aunque apenas se conocían, compartieron una conversación que fue más allá de las palabras. Bloom, con su sabiduría sencilla y experiencia de vida, trató de ofrecerle al joven algo de orientación. Stephen, aunque escéptico y todavía sumido en la confusión, escuchaba atentamente. En esos momentos de calma se formó un vínculo inesperado entre ellos, una conexión que hablaba de la soledad, el dolor y la búsqueda de sentido que ambos compartían. Cuando Bloom regresó a su hogar, encontró a Molly en la cama. Aunque sabía que había recibido a su amante durante el día, decidió no enfrentarse a ella. En lugar de eso, se acostó a su lado, aceptando la complejidad de su amor. En su mente, recordó los buenos momentos que habían compartido y se permitió soñar con la posibilidad de un futuro en el que, a pesar de las dificultades, pudieran encontrar la paz. Molly, por su parte, permaneció despierta, perdida en un monólogo interior que abarcaba toda su vida. Reflexionó sobre su juventud, sus deseos, sus frustraciones y también por su amor por Bloom. En sus pensamientos reconoció tanto los defectos como las virtudes de su marido, y en un estallido de emoción terminó con un rotundo sí, una afirmación de la vida, el amor y la esperanza. Y así termina un 16 de junio de 1904, que bajo su apariencia de lo cotidiano muestra las complejidades de la vida humana. Y en Ulises, esta obra maestra de James Joyce, se celebra lo común, lo ordinario, y muestra cómo en cada pensamiento, interacción y emoción se encuentra el universo entero.
Y a través de estos tres personajes, Leopold Bloom, su esposa Molly y Stephen Dedalus, esta novela recuerda que en lo más simple reside lo más profundo, que es la epopeya de ser humano. Que tengas un feliz día.